importante, hay muchos temas importantes, pero es que este es absolutamente vital. Primero porque, como digo, la Biblia lo dice de una forma tan clara: sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, entonces, solo por eso ya debería ser un tema plus, ¿verdad? Los que están de primero. Pero es que además la fe podría ser que su vida, o sea, de alguna manera lo que usted, lo que tiene que ver con el tamaño de su fe. ¿Cómo no va a ser importante? Si la medida de su fe determina mucho de lo que usted es, lo que logra, lo que tiene. Entonces yo creo que como sea, es un tema demasiado importante, y entonces le he dedicado ya algunos días. Sé que puede ser cansado, pero es peor que estuvieran en ignorancia en ciertos temas como estos. Eso me dolería mucho pensar que yo lo sé y usted no. ¿Me explico? Quiero compartir estas cosas que a mí no solamente han sido teoría, he podido o vivo, o sea, muchas de estas cosas, y quisiera compartirlas por eso. Ahora, cuando hablamos de falsa doctrina, por ejemplo, o cuando hablamos de folclore evangélico, como yo he llamado, a ese montón de movimientos, corrientes, prácticas que hoy manejan muchas iglesias, donde nadie pregunta de dónde salieron, qué dice la Biblia respecto a eso, parece que hay una irresponsabilidad terrible de todos, creo que de todos los miembros, los medios de comunicación, o sea, donde cualquiera se para y dice o escribe lo que sea y no hay quien juzgue ahora, ¿verdad? Recuerdan que los escribas, que predicaba yo el viernes pasado, los escribas, siempre que había un predicador, llegaba un grupo de escribas que eran los doctores de la ley, los expertos. Y cada vez que Jesús, por ejemplo, enseñaba, estaban estos expertos ahí analizando la predicación. Que si en algún momento decía algo que fuera incorrecto, que pudiera ser blasfemo, herético, lo que sea, inmediatamente ellos lo denunciaban. Entonces un predicador tenía que pararse y saber lo que iba a decir, porque si decía algo que se considerara herético, moría apedreado. A mí sinceramente me encantaría que volviera esa ley. Bueno, no que mueran apedreados, pero por lo menos un par de semillazos por ahí, ¿sí? No matarlos, pero es que algunos se merecen un chilillazo, mano. O sea, las cosas que un día esto venía en radio, en el carro, y venía escuchando una prédica y yo dije: Dios mío, qué lástima, Charita Espacio, qué terrible. Oiga, ese hombre dijo como en 15 minutos, que fue lo que soporté escuchar, dijo una cantidad de barbaridades, de tonteras. O sea, evidentemente no se preparó. Bueno, leyó la extra para predicar eso, seguro. No sé qué leyó. El caso es que, ¿por qué se dan estas corrientes y por qué se dan estas malas interpretaciones de la Biblia? Se dan por dos cosas básicamente. Número uno, una falsa enseñanza, que no necesariamente una falsa enseñanza viene de un falso maestro. Todos somos humanos, nos podemos equivocar. No quiere decir que si usted enseñó algo mal es porque usted es un falso profeta. No, puede ser que usted esté sinceramente equivocado y después usted pueda corregirse. Escuchó una buena explicación y dice: mira, yo enseñé eso así, no estaba bien, esta postura me gusta más. Y uno entonces pues ahí va en el camino tratando de tener un compromiso con la verdad. Nadie la tiene 100%, pero un compromiso con la verdad es que aunque yo haya enseñado algo mucho tiempo, si por alguna razón tengo más luz ahora, pues tengo que enseñar lo que yo creo que es correcto. Este tipo de movimientos y corrientes y falsas doctrinas de las que estamos plagados, es una epidemia, una pandemia de falsas enseñanzas y de costumbres extrañas. Se dan por dos cosas. Número uno, por presunción, porque de pronto hay gente que parece que hay una competencia de quién tiene la última revelación. Y entonces el asunto es cómo impresionar a las ovejas, ¿verdad? Pararme yo, hermano, anoche estuve orando 3 días de ayuno y el Señor me habló a las 2:45 de la mañana. Y comienzan y la gente ya babeando y todo el mundo ve al hombre así como, oiga, la mayoría de las veces eso es mentira. Y es presunción, es gente pesada, con algunos problemitas ahí, que un buen psicólogo podría ayudar mucho, o sanidad interior, pero muchas veces es pura presunción, gente que en algún momento se le ocurrió a él hacer alguna cosa, un acto profético de esos que se les ocurren,
Y después los comienzan a enseñar como si fuesen doctrina. Y la gente tiene que hacer esas cosas. Mire, yo tengo que ir a predicar a iglesias, a otras iglesias. Y bueno, uno tiene que ser muy respetuoso porque me invitan a lugares de toda clase. Mire, y a veces yo estoy ahí y veo las cosas que hacen y todo, y, oh Dios. O sea, no, ¿verdad? Para recoger una ofrenda, he visto poner, por ejemplo, en una iglesia que fui, poner como dos sábanas, no sé qué eran, y entonces los que iban a dar una ofrenda del no sé qué nombre le tenían ahí, tenían que pasar por el manto del color, yo qué sé qué, y las otras pasar por debajo del manto. Mire, yo esos chuicas no los quiero ver ni pintados aquí. Eso es casi hechicería, yo no sé. O sea, lo que quiero decir es que hoy el asunto del aceite y de darle vueltas a los terrenos y este montón de supercherías no tienen ningún valor espiritual, bíblico, carecen absolutamente de valor bíblico. Pero bueno, lo hacen gente por mera presunción. El otro grupo de prácticas, enseñanzas que se desvían de la verdad, tienen que ver con la ignorancia. Entonces, no es gente mala necesariamente, pero la ignorancia habría que partirla en dos también, ¿verdad? Porque sencillamente no todos sabemos todo, no todos sabemos todo. Yo he enseñado este mismo pasaje que voy a enseñar aquí. Me encontré una prédica viejísima mía y enseñé todo lo contrario de lo que voy a decir hoy. Todo lo contrario. Viera qué vergüenza me dio. Y pues yo enseñé eso, qué bruto. Yo quisiera como recoger todas esas hojillas que quién sabe dónde quedaron ahí. Qué vergüenza que alguien se las encuentre. Bueno, pero lo que enseñé fue lo que me habían enseñado a mí y lo que había oído a todo el mundo. Lo que pasa es que cuando es por ignorancia se puede dar por dos razones. Una puede ser por mera vagancia, que tristemente me parece que es la mayoría de los casos. O sea, hay pastores que no sacan tiempo para estudiar su predicación. O sea, sacan ahí, además recuerdo un amigo mío, me dijo, hermano, yo estoy en un lugar, Dios me da un mensaje y una servilleta en 5 minutos. Digo, quisiera oírla y que me la diga a mí la predicación para que vean, para decirle cuántas tonteras está diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que para preparar un mensaje usted necesita material de estudio, lo que se llama material de apoyo. O sea, usted no puede alistar un mensaje, una predicación con una sola Biblia, con un versículo. O sea, pero ¿qué es lo que pasa? El material de apoyo es carísimo. Es carísimo. Entonces, resulta que un libro, un comentario de la Biblia, puede costar 35,000 colones, por ejemplo, hasta 40,000 colones. Y usted necesita mínimo uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. ¿Y ahí tiene cuánto? 70. Ahora, necesita por lo menos un comentario de cada libro. Pero si tuviera usted un solo comentario, no le va a servir tanto, porque entonces usted va a tener el comentario de un solo escritor y él va a tener su posición teológica. Entonces habría que tener por lo menos un par diferentes. A mí me gusta mucho algunos, Hendrickson por ejemplo, o Moody, pero a veces veo que ellos dos no se ponen de acuerdo. Y entonces yo tampoco le puedo comprar todas las postales a Moody o todas, ¿verdad? O sea, solo para agarrar un versículo y pensar uno que medio lo entendió, viera el trabajo que lleva. Habría que leer muchas versiones diferentes, leer una cantidad de comentarios diferentes, saber si en griego, si la etimología de la palabra. O sea, es trabajo, la verdad que lleva trabajito, y hay gente que no quiere hacer ese trabajo. Se paran a predicar, a motivar y a pegar 4 gritos para que la gente aplauda, pero el contenido es muy, muy barato, muy pobre. O sea, y que fácilmente alguien podría atacarlo. Y están los ignorantes entonces los que no tienen de platica seguramente para comprar los libritos, pero es que viera que ahora hay internet y usted se mete a un café internet y hay acceso a toda la información del mundo. Entonces como que no tiene justificación, ¿verdad? Pero esas dos cosas están haciendo que muchas de las cosas que la iglesia cree están mal. O sea, tienen fe, por ejemplo, pero ¿qué fe? Como decía Santiago, ¿tienes fe? ¿Qué fe? ¿Fe en qué? Y hemos escuchado cosas como esas que yo repito y no me importa repetirlas otra vez. La fe es creer en Dios y en su palabra, eso es fe. Lo demás, póngale otro nombre. Entonces no existe tal cosa como le tengo fe a la oración, no existe tal cosa como le tengo fe. Hay gente que si usted le va a orar, no es que yo le tengo más fe a ese hermano. Si usted tiene la fe ahí, ahorita le voy a demostrar lo que pasa cuando la fe no está en el lugar correcto.
La fe solo puede estar depositada en un lugar, en Dios. Bueno, y ahí usted encontrará todos los tipos. Hay gente que le tiene fe a San Martín de Porras, otros le tienen fe a San Antonio. ¿Cuántos le tenían fe a San Antonio? ¿Va que no funcionó? San Antonio nos quedó mal, seguro, ¿qué? Y otros le tienen fe, qué sé yo, a diferentes cosas, a Moreno Cañas, etcétera. Bueno, ¿qué es realmente y de qué se trata esto? Escuche estos dos pasajes que voy a leer, que para mí mal interpretados. Y esta mala interpretación tan general, que es lo que he oído en todas las iglesias que he ido y pastores con los que he hablado, interpretan de esta forma. Pero es que mire, a veces ni siquiera tiene que ver con cuántos libros tenés, es el sentido común para interpretar. Hay cosas que uno ya de por sí uno dice, mira, aquí hay algo sospechoso. A mí cuando me vuelve algo sospechoso, me gusta ir a estudiarlo, porque ¿por qué dice eso? Qué raro. Y no lo voy a pasarle por encima, quiero ir a ver qué pasó. Mire, por ejemplo, Lucas 17:5 dice: entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Responde Jesús, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Bueno, resulta que de ahí, bueno, es que si usted lo lee así como leemos, eso es lo que dice. Entonces, ¿cuánta fe, de qué tamaño se necesita la fe para mover una montaña? De un grano de mostaza. Quiere decir que usted con la fe del tamaño de un grano de mostaza, usted podría hacer, ¿verdad?, cosas extraordinarias. Parece que eso es lo que dice. Parece que eso es lo que dice. Ahora, en el contexto ellos están pidiendo, porque Jesús está haciendo, antes de esa declaración, está haciendo una serie de exigencias terribles. Hay que perdonarle, hermano, 70 veces 7. Y los discípulos dicen, nosotros no vamos a poder hacer eso. Señor, aumentanos la fe. Vamos a necesitar más fe de la que tenemos para poder vivir eso que usted está pidiendo. Bueno, el otro pasaje es el caso de un niño que está endemoniado. Los discípulos llegan, los llaman y ellos van todos matones, como siempre, y ese día no les funcionó. Resulta que trataron de echar fuera el demonio y no lo lograron. Entonces, dice así: Señor, ten compasión de mí. Mateo 17. Dice, hablando, mi hijo le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego, otras en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Los apóstoles no pudieron sanarlo. Jesús respondió al demonio, versículo 18, nos brincamos el 17. Jesús respondió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Dice, después los discípulos se acercaron a Jesús en privado, no querían darse en privado, y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Estaban picados, estaban mordidos, hablando en buen griego, en buen alajueliteño. Decía, ¿qué pasó? Oiga, qué vergüenza. Ellos llegaron todos matones porque ya habían echado montones de demonios, y se iban y la gente se iba por atrás, y ahora llegaron y el pisuicas no se quiso ir. Y zapatearon y gritaron y el demonio no le dio la gana de irse. Y qué vergüenza. Y hasta que el Señor dijo, ya dejen mi chiquito así. Muchas gracias, hermanos, Dios los bendiga. Yo cualquier cosa les lo vuelvo a llamar ahí. Dice, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Cuál es la respuesta? Jesús responde, oiga, y a ver si estoy entendiendo yo bien. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe. Ahora oiga, retenga eso. ¿Por qué no pudieron expulsarlo? Porque tenían poca fe. Ahora oiga, dice, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y obedecería. Pregunto, ¿no hay una contradicción ahí? Porque primero está diciendo, ustedes no pudieron hacerlo por el tamaño de la fe, tienen una fe muy pequeñita, o sea, muy poca fe. Dice, pero si tuvieran muy poca fe, moverían un monte. Y uno decía, bueno, pongámonos de acuerdo, hermano. ¿No les suena que hay una contradicción ahí? Una aparente contradicción. Bueno, entonces, mucha gente para excusar precisamente su poca fe, dice, no, es que la Biblia dice que con un grano de mostaza, no, dice que por poca fe no pudieron echar fuera un demonio.
Eso debería llamarnos la atención. No hacer el énfasis en que con poquita fe puedo hacer grandes cosas, porque lo primero que dice es que por poca fe no pude hacer grandes cosas. Ellos habían echado fuera otros demonios. Ahora se topan uno y el problema, oigan, en ningún momento los acusa de incrédulos. No es que no creían, no les dice incrédulos, sino tenían fe. ¿Cuál fue el problema en esta situación particular? ¿Cuál fue el problema en esta situación particular? La fe no alcanzó. Se necesitaba más fe. Pero ya ellos tenían fe y habían echado fuera otros demonios. Quiere decir que otros, y tal vez otras sanidades. O sea, parece que hay situaciones de algunos tamaños. Entonces, la fe del tamaño de una semilla de mostaza seguramente puede hacer cosas del tamaño de una semilla de mostaza. Pero ¿cómo es que lo va a explicar? Y lo vamos a explicar ahorita. Lo que Jesús realmente está diciendo, y aquí es donde nos perdimos en la interpretación del pasaje. Lo que Jesús realmente quiere decir no es que usted tiene que tener el tamaño de la semilla de mostaza. Todo mundo, la fe con la que usted vino al evangelio es de ese tamaño, la mínima. Pero esa es una medida que Dios puso a cada uno de nosotros, una medida de fe, una semilla que sembró en cada uno, ¿verdad? Esa semilla de fe alcanza para empezar a caminar en Cristo. Pero se supone que usted tiene que irla desarrollando. Lo que Jesús está diciendo, porque la interpretación rápida podría ser: con poquita fe podemos hacer grandes cosas, pero tendríamos una gran contradicción. Entonces, ¿por qué por poquita fe no echaron fuera un demonio? Si con poquita fe no pude echar fuera un demonio, ¿cómo voy a mover una montaña? Hay una gran tensión en eso ahí. Lo que Jesús realmente enseña es que la fe tiene que ser como una semilla de mostaza. ¿En qué sentido? ¿En qué términos? Bueno, y algunas traducciones lo dicen así. De hecho hay Biblias, hay una Biblia por ejemplo que dice: si usted tuviera fe que creciera como un grano de mostaza. Mucha mejor traducción. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está diciendo es que su fe lo que debería es comportarse como se comporta. Debería comportarse como se comporta la semilla de mostaza. No tiene que ver tanto con el tamaño, sino con la naturaleza. Con la naturaleza. ¿Qué es lo que espera entonces? Que su fe se comporte como se comporta la semilla de mostaza. Pregunto, a ver, porque desde tiempos ancestrales, muy atrás, el grano de arena era lo que se usaba para algo pequeñito. Era el ejemplo típico de algo pequeñito. Es como un granito de arena hasta el día de hoy. Hermano, yo puse mi granito de arena en eso, ¿verdad? Porque usted puso ahí 1000 pesillos, ahí por lo menos puse mi granito de arena. Quiere decir un pequeño esfuerzo, ¿verdad? Entonces, pero Jesús no usa. Recuerde usted, por ejemplo, a Abraham le dice: y tu descendencia será como la arena del mar, incontable, para llamar que algo incontable. Siempre se usaba como lo diminuto, se usaba el ejemplo del grano de arena. La semilla de mostaza es muy pequeña, tal vez parecida a un grano de arena, la cabeza de un alfiler, ¿verdad? 700 semillas para un gramo más o menos. O sea, es una muy pequeña. Pero Jesús lo que está diciendo es que su fe tiene que tener las características que tiene la semilla de mostaza. El concepto se puede ampliar mucho mejor aquí. Déjeme leerle algunos pasajes para que vea, a ver si tiene sentido. Voy a tratar de tejerlo a ver si tiene sentido. Mateo 13:31 dice: les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Entonces vuelve a usar el mismo ejemplo, ¿ok? Vamos a ver cómo lo usa el ejemplo. El grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Ahora escuche: aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Leo otro, Lucas 13:18. ¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Cómo voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron. ¿Qué es lo que pasa con la semilla de mostaza? ¿Qué es lo extraordinario? ¿Cuál es el ejemplo de la semilla de mostaza? Que una vez que se siembra, tiene una capacidad extraordinaria por encima de todas las semillas de desarrollarse y de crecer de un modo
sea, que siendo la más pequeña la semilla, llega a ser la más grande de las hortalizas. O sea, lo que deberíamos copiar realmente es la naturaleza. O sea, el tamaño, lo que quiere decir es que a pesar de que puede empezar tan pequeñita, cuando se siembra, usted sabe que hace unos años atrás, algunos arqueólogos en Egipto descubrieron la tumba de un faraón. Y en la tumba de este faraón, como en muchas, se encontraron muchas reliquias, vasijas, joyas, pero venían unas vasijas herméticamente cerradas con arcilla y sonaban como una maraca, ¿eh? Y no creo que ellos tocaban maracas, entonces ellos más bien prefirieron abrirlas a ver qué tenían adentro. Y cuando las quebraron una por lo menos, y tenía semillas de mostaza. Tenían más de 3000 años de estar ahí. Y eran semillas de mostaza. O sea, semillas de mostaza en una tinaja, ¿para qué sirven? Interesantemente, algunos de estas personas las tomaron, bueno, las estudiaron de 1000 formas, pero parte de las cosas que hicieron fue sembrar algunas, a ver si después de 3000 años, asombrosamente las semillas fructificaron. O sea, crecieron los árboles estos de mostaza, o como los llamen ahí, como que si estaban en perfecto estado. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no servían al principio? Ok, por el lugar donde estaban. A ver si comenzamos a armar esto. Mientras estuvieran en una tinajita, podían estar 3000 años sin resultados, sin frutos. Solamente las pusieron en el lugar correcto, las sembraron en tierra, les echaron agua, y ellas hicieron lo que estaban diseñadas a hacer. ¿Qué? Romper la tierra y brotar. Bueno, hermano, lo que está diciendo Jesús es lo mismo. O sea, dice que la fe es como una semilla de mostaza. O sea, ahora, a la luz de todo esto, una vez que se siembra, pero no en una tinaja. Por eso mucha gente tal vez tiene años, pero oiga, tiene fe equivocadas, cree en cosas, ha depositado su fe en tinajas. Y a pesar de los años que tienen, no ven ni milagros, ni ven la mano de Dios por ningún lado, pero es que hay que sacar esa semilla de la tierra. Entonces su fe no se desarrolla en una tinaja. Gente que tiene la fe en un hombre, gente que tiene la fe en una iglesia, son tinajas. Pero si usted en un momento decide poner su fe, sembrarla en Dios o en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, mire, nada más usted hace eso y agárrese, hermano, porque usted va a comenzar a ver y a vivir el reino de Dios de una forma diferente. No hay manera de que usted no tenga experiencias con Dios. Pero es que gente por años no ha confiado realmente. O sea, la pregunta, a ver, ¿cómo sería? ¿Dónde está su semilla? Va a buscar su semilla, a ver dónde la dejó. O sea, si usted no ve que esté viendo cosas y que esté viviendo una vida emocionante y todo, su semilla está en algún lugar raro, man, en algún cajón raro la metió. ¿Quién sabe en quién, en qué? No sé. Pero yo le garantizo, le aseguro, porque es la palabra de Dios y nuestra experiencia, que la fe en Dios produce de verdad. Si uno puede ver, mire, yo les decía esta semana atrás, increíbles, milagros increíbles. Hemos visto la mano de Dios y no esperábamos menos. Agradecido con Dios, pero no me sorprende en el sentido de que, ¿por qué voy a esperar menos de Dios? No va a esperar menos de Dios. Bueno, eso es lo que se supone que tiene que hacer, ¿verdad? Ahora, una vez más, si seguimos analizando el versículo a la luz de otros pasajes de la Biblia, como tiene que ser, ¿verdad? Vemos que Jesús, por ejemplo, para continuar creando esta contradicción enorme entre la fe de ese tamaño, como que a Jesús, o sea, al principio parece a Jesús le gusta la fe pequeñita, ¿verdad? ¿Qué tamaño de fe le gusta a Jesús? La de una semilla de mostaza, la fe más chiquitica que haya. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, ¿qué pasa con estos versículos? A ver, Mateo 6:30 dice: si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¿Eso le parece una felicitación? Eso le suena a un piropo. Mateo 8:26 dice: de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca,
pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó Jesús, ¿por qué tienen miedo? O sea, a Jesús le encanta la poca fe. ¿Le suena eso? ¿Qué hacemos con aquel versículo entonces? ¿Están malos todos estos o interpretamos mal el primero? Déjeme seguir. Mateo 14:81. Enseguida Jesús le tendió la mano, sujetándolo, le reprendió, subraye, le reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Pedro le dijo, hey Señor, es que como mi fe es como de una semillita, que no dejes esos cuentos de semillita, hermano. Usted tiene que ser un árbol ya, hace años debería ser un árbol, usted va a seguir siendo una semillita toda la vida. ¿Cuándo vas a poner tu fe en el lugar correcto ya? Porque vas a seguir siendo una semillita de Egipto, hay 3000 años, con el potencial, pero nunca desarrollado. Mire, Mateo 16:6 dice, tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos, de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, subraya, recriminó, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? En alguno de todos estos, si hay más, ¿le parece que Jesús aplaude la poca fe? Que el tamaño de la fe no importa. Sí importa. Está enojadísimo todas estas veces porque esperaba más fe de estas personas. Ahora, por otro lado, encontramos al otro extremo. Mateo 15:28, por ejemplo, le dice a esta mujer, la cananea, mujer, grande es tu fe, contestó Jesús. ¿Eso le suena a una recriminación o a un halago? Ahora sí está alabando a esta mujer. Mujer, grande es tu fe. Entonces recrimina la fe pequeña, alaba la grande, claro, así es. Entonces Lucas 7:9 dice, al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan... ¿Lo recriminó o lo alabó? Esto es un concepto, más que agarrar un versículo y ser, ¿verdad? Perder la periferia, ¿no? Veámoslo en el concepto en toda la Biblia. Porque haber entendido este versículo así tiene mucha gente enanizada en la fe. O sea, no sienten que tengan que esforzarse por crecer en la fe, porque no, con la fe lo importante es usarla. No es cierto. Eso no es cierto, eso no es lo que dice aquí. Realmente el viernes hablábamos, dice, al ver la fe de ellos, ¿se acuerda cuando lo bajaron por el techo? A Jesús le impresionaba la fe grande. Y cada vez que encontró menos que eso, no se quedó callado. Dice, pero ¿dónde está su fe? ¿Qué pasó? Hombres de poca fe. ¿Cuántas veces los regañan por eso? Pero ¿cuántas veces alaba gente? Ahora, ¿cuál es la fe que mueve montañas entonces? 1 Corintios 13:2, Pablo sabe cuál es la fe que mueve montañas. Dice el apóstol, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. ¿Cuánta fe se necesita para trasladar los montes? Toda la fe. Caso que Pablo dice, si tuviera el granito mostaza ese. Fe pequeña no puede hacer cosas grandes. Fe pequeña hace cosas pequeñas, fe mediana hace cosas medianas, fe grande hace cosas grandes. ¿De qué tamaño es su fe? Depende donde la sembró. Toda la fe, todas las semillas deberían crecer igual, grandísimas. Están diseñadas para hacer el árbol ese que dice Jesús, donde llegan los pájaros a anidar. Pero cuando no pasa de ser un arbusto así, es porque, mate que usted si siembra aquí en la alfombra una semilla mostaza, ¿qué espera? ¿Usted cree que hay gente que cree que la fe en cualquier lado funciona? ¿Se imagina qué terrible sería que yo agarre una semilla de mostaza y se la tire en el pelo? Usted no se da cuenta y le nace un tronco ahí en el pelo. ¿Verdad que no? Bueno, la fe tampoco va a producir cuando no está en el lugar correcto. Hay gente que de verdad, si usted era los que tenía fe en cosas, usted tenía fe en el aceite, olvídese del aceite. Usted tenía fe en la oración, o sea, ore, no estoy diciendo que no ore. Lo que quiero decir es que la fe no puede estar ahí. Eso no es Dios. El ayuno no es Dios, las vigilias no son Dios, la oración no es Dios, la alabanza, la adoración, eso no es Dios. Dios es Dios. Y no podemos desviar la fe y creer que como sea, mire,
tendría tiempo para un día de estos, para que vea que no es tan fácil como Dios. ¿Cuántas veces Dios dice, aunque extiendan sus manos, no oiré? Cuando oren, volveré mi rostro. O sea, la oración en sí misma no tiene poder, solamente cuando la relación con Dios es la correcta. Ninguna, ni la alabanza, paren sus instrumentos, sus cítaras y flautas, dice el libro de Amós. No canten más, no quiero oír su música. Solamente cuando la justicia está. Y hay términos que tienen que ser tomados en cuenta. No es tan fácil así como, ¿verdad? Entonces, libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Oyó eso? La medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Hay algunos sin fe? No. Todos tienen una semilla de fe. Esa semillita de mostaza se sembró en todo el mundo. Es la capacidad de tener una fe que tenía potencialmente la virtud de desarrollarse de manera extraordinaria si se sembraba correctamente. Bueno, que unos sí y otros no, depende, como digo, dónde esté la semilla. Pero que todos tienen la fe necesaria para poder llegar a ser un árbol, todos. La misma medida de fe que se nos dio a todos. Pero bueno, unos la desarrollan, otros no la desarrollan. Pero la fe, igual que las demás virtudes, necesita ejercicio. Precisamente cuando Jesús les dice que tienen que perdonar 70 veces 7, ellos dicen: Señor, danos más fe, porque para hacer eso va a estar difícil, ¿sí o no? O sea, hay gente que no perdona ni 2 ni 3, 70 veces 7 jamás. No, necesitamos una fe extraordinaria para hacer eso. Pero igual que el amor se tiene que desarrollar. Usted no puede decir: hermano, es que yo amo así. Bueno, usted puede amar así, pero así no es. Hermano, es que yo soy así. Pues qué pena, qué pena. O sea, no es cuánto tiene. Usted tiene una cuota de amor que tiene que ser desarrollada. Usted tiene una cuota de paciencia. Es que no, yo no tengo más paciencia. Bueno, si no tiene, entrene. Debería tener más. Deberíamos tener más. Me explico, porque todas las virtudes deberían ser desarrolladas, y la fe también. Ok, entonces vamos a llegar a algunas conclusiones y algunas preguntas. Una pregunta que sería así como: déjame un silencio mortal. No, se oye la compe. Silencio mortal, siempre está ahora, ¿verdad? Si yo le dijera: va, traiga la semilla esa, ¿dónde la iría a buscar? ¿Dónde la dejó la última vez? ¿En qué tenía la esperanza usted? ¿Que sí qué o qué? ¿Sabe, verdad? ¿En cuántas cosas estabas confiando? Uy, sí, fulano. Oiga, muchas semillas están en la plata. Hay gente que confía en la plata realmente. Y si yo tuviera, y yo sería. Decía Arturo en la mañana, que es un tema que yo ausente, casi nunca hablo de eso, pero decía Arturo, y me impresionó mucho, que algunas estadísticas dicen que entre el 4 y el 6% de todos los cristianos del mundo diezman, solamente entre el 4 y 6%. ¿Qué quiere decir eso? Eso no es un mensaje. Eso es confianza. Dios nos está diciendo a nosotros: deme el 10 y yo lo bendigo con el 90. Lo toma o lo deja. Y ahí su fe se ve retada. Bueno, mucha gente dice: Señor, me la voy a jugar con el ciencito yo solito, a ver cómo me va, ¿verdad? Bueno, ya en ese momento su semilla, ¿dónde está sembrada? Y usted quiere ver milagros. Hablemos en serio, pongámonos serios. Entonces, cuando uno hace eso, uno le dice a Dios: Señor, es que no creo que usted me pueda bendecir con el 90 que me queda. Es que viera que necesito ese 10 también. Y Dios dice: está bien, déjese su 100, pruebe a ver cómo le va. Eso es una experiencia de fe, por ejemplo. O sea, los que alguna vez, yo bueno, tengo la ventaja de que a mí de una vez del salario viene rebajado, así que ni siquiera me puedo ver tentado un mes a decir: ¿qué hago? Cayendo de una vez desde el principio. Pero es la cosa más. O sea, ¿qué le va a hacer falta a uno ese día? Mire, Dios lo bendice a uno de todas las demás maneras. Pero bueno, esa es una experiencia. Yo ni siquiera
parecieron nunca. Uno le cree o no le cree a Dios, así de fácil. El asunto es, lo que Jesús dice es, está bien que usted tenga poca fe, usted si es recién convertido, pero en la medida que usted aprenda a poner esa semilla en el lugar correcto, usted va a comenzar a ver resultados. Hay gente que tiene demasiados años para no ver la gloria de Dios nunca, demasiados años para estarse quejando y no sé, y a mí nunca, qué raro, qué raro, qué raro que las aves no vengan a anidar ahí. ¿Ah? ¿Qué pasa? Es un problema de la fe, un problema de la fe. Ahora, para terminar, su fe, digamos que su fe, yo nunca he ido a ver un bebé cuando nace, ¿verdad? Ahorita en estos días han nacido, ha habido una proliferación de sobrinos, ¿ah? Gracias a Dios, la familia está creciendo y en estos días han brotado como ¿verdad? Gracias a Dios, una bendición. Y nació un varoncito, Tiago, en estos días. Imagínate, ¿sabes lo que es? Qué susto llegar uno a ver, a conocer un sobrinito y encontrarlo así, con unos músculos así, se le repintan las venas y todo. Qué feo, sino que es eso tan raro. No, óigame, nadie nace así, ¿verdad que no? A usted quería ponerse así, sin hacer ejercicio. Voy para atrás otra vez. ¿Usted sabe para qué es el púlpito? Si un hermano me quería regalar uno de vidrio y yo, ¿está loco? Aquí yo, ¿y por qué es que ha agarrado ponerme así? Bueno, no importa, lo que sí es cierto, déjeme decirle, es que cuando uno pasa por la calle y ve esos que pasan en un frío terrible, 4 bajo cero, y ellos andan en camiseta tirante así, se los anda llevando el diantres, pero y pasan por viéndose así, qué feo, por eso es que yo no quiero hacer eso, para no ser un esclavo de eso. Prefiero ponerme el suéter y todo. Pero cuando uno ve una persona de esas, no, ya en serio, algunos no sienten un poquillo de envidia, pero digamos así como de un grano de mostaza, que va creciendo la envidia hasta que llega a ser un árbol. No, mejor como un grano de arena que no tiene la capacidad de crecer. ¿Ah? Sentimos la envidia y un grano de arena, esos cuadritos, y Chalo bronceándose con cuadritos, y uno prefiere ir a dar toda la vuelta así por la playa, así para no pasar al frente. ¿Usted cree que nació así? ¿Cuántos piensan que nació así? ¿Cuántos creen que orando, Señor, cuadritos, en el nombre de Jesús? Bueno, cuadritos. ¿Qué tuvo que hacer? Ya tenía músculos, ¿me entiende? O sea, uno tiene músculos, aunque no parezca, aunque usted no lo crea, tengo músculos. El asunto es que podrían tener otro volumen si yo quisiera, pero ¿qué tengo que hacer? Desarrollarlos. Ahora, ¿cuál es el gimnasio de la fe? Porque ya usted sabe que tiene una fe que potencialmente puede llegar a ser así un troyano, ¿verdad? Pero ¿cómo hace? La fe viene por el oír, porque hoy es triste ver cómo a la gente le están robando la atención, no, le están quitándole, robándole la fe y depositándola en lugares. Hermano, sí, mande $20 y eso no es fe. Dele 7 vueltas, declare que eso es suyo, porque hay un montón de tonteras, eso es un montón de tonteras, no tiene otro nombre. Fe es otra cosa. En muchos días tenemos de estar hablando de esto. ¿Qué es fe de verdad? Ahora, el gimnasio de la fe. El gimnasio de la fe se llama las pruebas. ¿Cuántos quieren una fe más grande? Semillas de mostaza, no importa, aunque nos llueva. Es que hay gente de eso, hay gente que, vea, en esta sociedad es igual, ¿verdad? Pastillitas para adelgazar, o sea, comiendo sabroso, pero compre las pastillas. Mentira, ¿usted cree esas cosas todavía? ¿Ah? Que untándose la cremita no sé qué baja 3 kilos por semana. La panza más brillante nada más le va a quedar. Nada, lo atracaron si le dijeron eso. Lo atracaron. Mire, si a usted le dicen que puede bajar de peso sin hacer ejercicio y sin dejar de comer, ya lo atracaron. Pero hay gente que no importa, le gusta oír eso. Le gusta oír eso, que sin hacer, con solo 30 segundos y esta pastilla, y hace los 2 toquecillos esos para levantarse, ya usted jura, hasta abuso se puso para hacer eso. En la fe sucede lo mismo.
Hay gente que prefiere creer que sí, que dándole 7 vueltas al lote del vecino se lo va a quitar al pobre vecino. ¿Serio? Hay evangélicos que de verdad dicen, Dios mío, esta gente serán terrícolas, en serio, ¿de dónde vienen? ¿Ah? Es más fácil eso que de verdad confiar en Dios y decir, ay Señor, ahí voy. Pase lo que pase, Señor, haga lo que haga, yo confío en ti, yo confío, Señor. Aunque no me salga con la mía, aunque usted no me dé lo que yo pedí, Señor, aunque haga lo que haga, Señor, yo estoy confiando, yo confío en ti, Señor. El resultado que sea, estoy matriculado con su voluntad. Si quiere quitármelo, como dijo Job, aunque él me matara, en él confiaré. O sea, no, la fe no es que yo siempre tengo que salirme con la mía y que pude tener lo que quería. No, muchas veces no, muchas veces no. La fe tiene que ver con cosas que pierdo también, con cosas que pongo en un altar y se pierden ahí. Pero se las entregué a Dios y Dios quería saber hasta dónde sí puedo vivir sin eso. Lo sigo amando y le sigo sirviendo. Fe es confianza. Pongámonos de fe porque pongámonos de que me chivié ya, y cuando me chivié entonces ya para qué va a seguir. Esa está bonita, pongámonos de fe. Me gusta. Ve, hermano, no fue que me equivoqué, fue el Espíritu Santo. La fe, hay varias máquinas donde se ejercita la fe, por decirlo así. Sí, claro, hay varias máquinas donde la fe desarrolla, pero créame que donde saca sus músculos es en las pruebas. Porque cada vez que Dios nos pasa por las pruebas, siempre, y pasamos esas pruebas bien en el Señor, siempre llegamos al otro lado, como dice la Biblia, como el oro. Más, ¿qué es lo que se queda en las pruebas? La basura. Dice, igual que el oro se ha crisolado, así nuestra fe también en las pruebas. ¿Qué es lo que hace el crisol, el fuego, la temperatura tan alta? ¿Qué es lo que hace en el oro? Sacar las impurezas y lo van recogiendo y lo van quitando hasta que ya queda 100% limpio. Las pruebas lo que sacan del otro es la basura. Los defectos de carácter, actitudes que no nos servían, nos quitan gente que no debió haber, cosas, yo qué sé, posesiones, a veces que para qué teníamos eso. O sea, lo que hace es quitar lo que no sirve, ya. Y queda usted mejor, queda usted mejor. Y después de que pasa eso, uno dice, Señor, de verdad que tenías razón. Y usted entonces tiene más fe. Y la próxima vez que le vuelve a pasar algo parecido a lo que yo estoy diciendo, no, ya yo pasé por esto, ¿verdad? Y entonces uno puede decir, no, de peores me ha sacado el Señor. De peores me ha sacado el Señor. No, esto no, hombre. O sea, ¿por qué? Porque ahora usted tiene la fe de un árbol y cuando tiene problemas de arbusto, hay gente muy matona que tiene la fe de la semilla mostaza, es 1 metro. Y entonces en cosas de 50 centímetros anda impresionando a todo el mundo. No, pues, hermano, eso no es nada, varón. Póngale una de 2 metros para que lo vea. Póngale una de metro 20. Entonces de 100 para abajo anda dando clases de fe y todo. Porque en ese nivel seguramente por las experiencias que hemos tenido, pero en la medida que nuestras experiencias van creciendo, nosotros vamos aprendiendo más. ¿Sabe qué le pasó a Israel? ¿Sabe? Israel la primera vez que vio gigantes, ellos no conocían gigantes, en Egipto no habían gigantes. Y entran a la tierra prometida y ven, oiga, eso parecía la NBA, o sea, de básquetbol, todo grandísimo. Al principio terror a los gigantes. Cuando comenzaron a matar los primeros gigantes y Dios les daba las victorias, David chiquititico peleando y le ganó, oiga, y se volvieron unos matagigantes. Su fe al principio era más pequeña que ellos. Llegó cuando mataron varios, su fe había crecido que ya gigantes ya no era un problema. Entonces en la vida va a suceder igual. Dios nos va a ir desarrollando esa fe, que va a llegar cosas que antes nos asustaban o que usted ve a otros que están y uno puede entender, pero uno dice, hermano, vea, usted en el fondo es una gana de decir, hermano, eso no es nada, pero usted sabe que para él sí es mucho en este momento, ¿verdad? Bueno, pero por la fe que tiene, él lo ve muy grande, pero usted si ha crecido un poquito, eso no es nada. Usted casi le puede garantizar lo que va a pasar, hermano. Dios, eso es pan comido, hermano. Pero bueno, usted puede decir eso ahí, pero con 70 centímetros de fe es muy difícil enfrentar gigantes de 1 metro.
eh, la fe pequeña agrada a Dios. Se conforma con el tamaño de una semilla de mostaza. Qué dicha. Con eso me voy contento. No, a las 3 tengo que volver a predicar otra vez. Qué dicha. Y ya que están puestos de fe, vamos a orar. Pero una cosa que quiero hacer antes es porque me decía Zulia ahora al principio del culto que sentía mucha gente muy cargada, gente que como diciendo hasta aquí llegué, o sea, realmente hasta aquí llegué, ya no quiero seguir, no tengo fuerzas para seguir, no están con ánimo ni con la fe precisamente. Y si hay personas así, yo quisiera que oráramos, pero de una vez le digo, no quisiera orar para que le deje de suceder lo que le está sucediendo. Suena raro, pero es que si Dios lo está probando, usted necesita pasar por ahí. Y yo no lo voy a sacar del horno crudo. Te va a salir de ahí doradito como Dios quiere. Hay gente que quiere sacar a la gente las pruebas antes. Yo no sé, no, déjela ahí. Lo que la Biblia enseña es: oremos para que su fe no falte, para que aguante, para que usted esté en el microondas diciendo, nada, faltan 30 segundos, me aguanto, pero crudo no salgo, otra vez crudo no. Si hay alguna persona que se ha sentido así, tal vez no tiene que pasar aquí al frente, pero sí levante su mano si usted se siente muy, sí, qué dicha, qué bueno, qué bueno. No, mejor si pasen aquí al frente. Mejor sí, vamos a orar por ustedes, claro que sí. Vamos a orar por ustedes. Mire, maravillosa oportunidad para ejercitar la fe. Si algún momento tuvieron ustedes buenísimo para ver si esto funciona, es ahorita. Revise dónde estaba poniendo su esperanza. ¿Que pasara qué? ¿Que pasara qué? ¿Por qué más bien hoy no le dice al Señor: Señor, lo que sea, me matriculo contigo, Señor, en las buenas y en las malas, pase lo que pase, voy a confiar en ti, Señor. Yo voy a confiar en ti, Señor. O sea, no me va a acontecer nada que usted por alguna razón no permita, y si usted lo permite, para mí está bien. Un día de estos me decía un pastor a mí que le está pasando una situación difícil, y me extrañó, porque siendo un pastor hablaba como un niño espiritual. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No entiendo, varón, yo que aquí, yo que allá. Yo le he dicho al Señor de una forma sencilla, le digo: Señor, si a mí mañana me comienza un dolorcillo por ahí, lo que sea, voy a la clínica y me dicen que tengo cáncer, por ejemplo, pregunto: ¿a mí me puede dar cáncer mañana? Claro, por supuesto que sí. Y yo le decía a este pastor: mira, si a mí me dan una noticia como esa, pensaría, bueno, Dios es soberano para empezar. O sea, yo no tengo un pacto diferente al de nadie en este planeta con Dios, ni Él ha hecho concesiones particulares con gente. Decía, usted nunca, no, o sea, no. Pero Dios, mire, muy fácil, amigo. Si es un castigo, seguro lo merecemos, más que merecido, ¿verdad? Todos los que estamos en este planeta estamos vivos por su misericordia. Dice la Biblia que si no fuera por eso hubiéramos sido consumidos, o tal vez usted no, pero la mayoría hemos pecado suficiente para que Dios nos hubiera eliminado de la faz de la tierra hace años, no ahorita, hace años. Entonces yo digo, mire, si fuera un castigo, seguro lo merecemos, y si es una prueba, la necesitamos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Estamos en tus manos, Señor. Haz lo que tengas que hacer, aquí estamos en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero poner a estos amigos míos que hoy pasaron aquí al frente, y si hay alguien ahí atrás que tiene a alguien que quiere mucho aquí adelante, yo quiero que venga y lo acompañe ahorita. Si aquí adelante pasó alguien que usted aprecia mucho, que usted valora mucho, me encantaría que vinieras ahora y pusieras tu mano en el hombro por él y oraras por él. Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana algunos de estos amigos míos, Señor, están pasando situaciones muy difíciles, Señor. Algunas parecen irreversibles, parece que ya no tienen solución a la vista, que no tienen cura, Señor. Pero bueno, precisamente usted es el Dios de los imposibles. Usted dijo: ninguna cosa es imposible para mí. Señor, así que sean una sanidad, así sea el problema que sea, Señor, nosotros hoy nos matriculamos. ¿Dónde hay que firmar, Señor? ¿Dónde hay que firmar? Firmamos en blanco.
Señor, ni siquiera estamos haciendo pactos que si usted cambia mi situación yo haría tal cosa. Nada, Señor. Firmo en blanco hoy. Yo me matriculo contigo, Señor. A donde sea. Solamente te pido, acompáñame, Señor. Solamente te pido, acompáñame, Señor. Haré lo que tenga que hacer. Nada más prométeme que vas a estar conmigo, Señor. Estaré en la cueva con los leones, pero yo quiero que estés conmigo ahí. Estaré en el horno de fuego, pero yo quiero que estés conmigo ahí, Señor. Dios, no importa, no te estoy poniendo condiciones ninguna, solo una condición: acompáñame. No te estoy diciendo que me quites esto, que me añadas nada, Señor. Usted sabe, usted conoce mi situación en la que estoy. Usted conoce qué es lo mejor para mi vida hoy, Señor. Usted sabe qué es lo que yo realmente necesito. Tal vez esto que te estoy pidiendo desesperadamente no esté en su corazón. Usted sabe mejor que yo no necesito eso, que no es bueno para mí, Señor. Tal vez sea así, Señor, pero lo que sea, Señor, independientemente de los resultados, no te estoy pidiendo que resuelvas a favor mío. Señor, quiero pedirte que hagas tu voluntad en mi vida y que yo, Señor, desde ahora te digo, Señor, la que sea, Señor, pero que venga de tu mano, no el diablo, Señor, no el destino, no las circunstancias, no la vida como algunos llaman. Señor, que lo que me acontezca, lo que sea, venga de ti. Si viene de ti, lo acepto, Señor. Si usted lo que tiene para mí es lo que parece que viene, si es suyo de verdad, Señor, voy para adelante. Y si no, quítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Pero hoy pongo a mi Isaac en el altar, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús que mires mi situación y que tomes control de mi vida. Yo te entrego el control de mi vida también, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy deposito mi fe en la vasija correcta, Señor. No más bien en la vasija, en la tierra correcta. No más mi semilla en una vasija, Señor. Hoy deposito mi semilla en la tierra correcta, Señor. En ti, Jesucristo, autor y consumador de la fe, Señor. Hoy pongo mi vida en tus manos y los resultados de mi vida en tus manos. Y te doy gracias por el resultado cualquiera que fuera. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele un abrazo a la persona que tiene ahí cerquita. Démele un abracito ahí.